Empezar a grabar. Buenos días, nosotros somos el grupo 2. Estamos integrados por Carlos Quinto, Tomás Vives y mi persona, María Fernanda Pasos. Vamos a hablar sobre la protección catódica, principios y métodos aplicables a estructuras de acero y estructuras de concreto reforzado. La corrosión es una reacción electroquímica que ocurre en una celda, o mejor conocido como un área del metal, donde interactúan 4 elementos fundamentales: un ánodo, un cátodo y un electrolito y un paso metálico. En el ánodo ocurre la oxidación, lo cual quiere decir que pierde electrones del metal, mientras que en el cátodo ocurre el proceso de reducción, es decir, ganancia de electrones. El electrolito es el que permite que este proceso de corrosión suceda, provee los reactantes y permite el flujo de electrones. Un electrolito contiene iones, que son minerales buenos, conduciendo así electrones. Cuando nos encontramos con 2 metales diferentes, de diferente potencial, en contacto por medio de un fluido conductor denominado electrolito, se manifiesta una corriente. Algunos de los electrolitos típicos son el agua y el aire húmedo. Algunos de los factores de corrosión pueden ser por metales diferentes, heterogeneidad del metal, deformaciones mecánicas y tensiones internas. La corrosión como tal es inevitable, pero podemos modificar la velocidad de la corrosión en estructuras embebidas de concreto, disminuyéndolas por medio de 5 opciones. La primera es la selección de mejores materiales y más resistentes a la corrosión. La segunda, la existencia de una barrera física entre el metal y el ambiente, o el concreto y el ambiente. Como tercera tenemos que la modificación de las condiciones ambientales. La cuarta, una combinación de todas las anteriores. Y por último tenemos la protección catódica. La protección catódica. La protección catódica es una técnica probada que puede resolver el problema de la corrosión. Además de que representa un bajo costo, es de fácil instalación y proporciona un mayor tiempo de vida remanente para las estructuras. De las formas de protección catódica, la más utilizada es la de corriente impresa, aunque la de los ánodos de sacrificio ha dado buenos resultados en reparaciones realizadas a las estructuras de concreto. Algunos de los criterios para la selección del tipo de protección catódica tenemos: punto de vista técnico, el cual contiene el potencial de protección requerido, los requerimientos de corriente, calidad del recubrimiento y la receptividad y constitución del suelo. Desde el punto de vista constructivo tenemos facilidad de acceso, suficiente área de maniobra para su instalación, operación e inspección y mantenimiento. Desde el punto de vista económico tenemos los costos de adquisición de materiales y costos de instalación y mantenimiento. Bueno, yo les voy a hablar de protección catódica con ánodos de sacrificio. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. ¿Qué son los ánodos de sacrificio? Bueno, para entender qué son los ánodos de sacrificio, pues lo definimos como aquel ánodo que tomará el lugar del acero de refuerzo en la celda electroquímica y se oxida en su lugar. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor esto? Pues nosotros queremos evitar que, por lo menos en estructuras de concreto reforzado, la cabilla o el acero de refuerzo sea el que se oxide, y en el caso de estructuras metálicas sea el perfil que se oxide. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se oxida, pues este está actuando como un ánodo, y lo que hacemos es cambiar la polaridad de esa celda electroquímica, agregando
un ánodo que se sacrifica, por eso viene el nombre de ánodo de sacrificio, que se sacrifica y este se oxida, ¿no? Protegiendo así el acero de refuerzo o el perfil. Bueno, entonces, este proceso pues pretende pues reducir o eliminar la corrosión debido a fenómenos electroquímicos. Y bueno, consiste en este cambio de polaridad de la estructura a proteger. Entonces, ¿cuáles son los elementos más utilizados como ánodos? Entre los elementos más utilizados tenemos el magnesio, el aluminio y sus aleaciones, y el zinc. El magnesio, entre una de sus características, esta es que este tipo de ánodo se suele utilizar cuando se tiene bajas conductividades en el medio electrolítico, ¿no? Esta característica pues, se suele tener cuando las resistividades adquieren valores superiores a los 1500 ohms. Tenemos entre las características de los ánodos a base de aluminio, bueno, este tipo de ánodos también se utiliza para ambientes de baja resistividad. Estos suelen tener una efectividad, una eficiencia de alrededor del 60%. Y por último, los ánodos a base de zinc, pues estos ánodos a base de zinc pues son generalmente utilizados en terrenos de medios electrolíticos altamente conductivos, con resistividades igualmente a los anteriores, inferiores a 1500 ohms. Y bueno, estos suelen ser los más usados, ya que poseen una eficiencia de alrededor del 95%. Y bueno, entre las características de los ánodos, bueno, estas características que voy a mencionar son como, lo podemos llamar como requisitos que tiene que cumplir un ánodo para poder ser usado. Entonces, como primer requerimiento, debe tener un potencial de corrosión lo suficientemente alto, pues para corroerse en lugar de el sistema que queremos proteger. Deben tener también alta eficiencia de oxidación, habilidad para corroerse uniformemente y no llegar a pasivarse. Desde el punto de vista constructivo, pues es un poco más práctico, se escoge el que presente menos riesgos y dificultades a la hora de su instalación, inspección y mantenimiento. Okay. Existen dos tipos de implementación de los ánodos de sacrificio. Estos pueden ser internos o externos. Entonces, en los internos, pues la protección catódica se da a través de ánodos de sacrificio discretos. Estos tienen forma de pastillas, suelen ser de zinc, embebidos en el concreto. Estos se encuentran rodeados por un mortero de litio cemento que permite instalar los ánodos en el interior de la estructura a proteger y proporciona la misma protección de la corrosión como los ánodos externos que explicaré a continuación. En teoría, más o menos, el mortero alrededor de los ánodos es lo suficientemente poroso como para permitir la acumulación de exceso de óxido y que así no se agriete y no ocurra el proceso bueno, que conocemos como delaminación. Y bueno, sus dimensiones más comunes suelen ir de 6,3 centímetros de diámetro y 2,8 centímetros de alto. Bueno, el ánodo galvánico, que acabo de explicar, pues suele ser fácilmente colocado y asegurado en el acero de refuerzo. Por la parte de los externos, pues pueden ser recubrimientos metálicos, son una alternativa bastante simple y económica como sistema de protección catódica y suelen ir de espesores a 40 a 50 micrómetros por fuera bueno, del material que querramos proteger. Entonces, el método de colocación, pues ya de los ánodos internos, pues lo expliqué anteriormente un poco y es relativamente sencillo y práctico,
pues después de seleccionado el material, el metal del cual estará elaborado el ánodo, se procede a hacer amarrado con, aquí en la imagen pueden observar los cables de amarre. Bueno, también se observa la matriz ceméntica activa y la matriz de zinc en este caso. Y bueno, con esos cables de amarre pues se amarra, valga la redundancia, al acero de refuerzo. Y bueno, en el caso de los ánodos externos, el termorrociado o metalizado consiste en alambres de polvo o metal, en este caso igualmente puede ser de zinc, que se funden por arco eléctrico y se aplican sobre una superficie del concreto mediante una corriente de aire. Que, bueno, les hablaré también de ventajas y desventajas que tiene bueno, este método de protección. Y bueno, entre las ventajas está que es de fácil instalación, el mantenimiento es simple, puede otorgar hasta 20 años extra de vida útil y no requieren de fuente de corriente externa. Para protección con ánodos externos, los costos de reparación y mantenimiento son muy pequeños. Las desventajas, pues tenemos que para la protección catódica con ánodos internos, los costos son muy elevados para estructuras grandes, ya que requiere pues mayor volumen de pues, estas pastillas, estos ánodos de sacrificio, y está sujeto a la disponibilidad de los ánodos en el mercado. Y bueno, es útil solo en medios de baja resistividad y de amperaje limitado. Buenas, por mi parte voy a explicar la parte de protección catódica por corriente impresa, pero primero quería saber si se me escucha bien. Sí, Carlos. Ok. Ok. La corriente interna, impresa, perdón, este método de protección consiste en inducir una corriente eléctrica por medio de un circuito. Esto nos va a permitir reducir la velocidad de la corrosión a través de la polarización de la superficie de la estructura metálica y reducir y obtener valores por debajo del potencial de corrosión. Eh, este circuito debe estar conformado por los siguientes elementos. La estructura a proteger, que en este caso se puede utilizar el ejemplo de la tubería que está ahí indicada en la figura, una fuente de corriente, un rectificador de onda que pase la corriente de corriente alterna a corriente directa. Es importante que esto se realice porque si no se realiza puede generar corrosión. Y además, los ánodos, que en este caso, el que se presenta en la figura es un ánodo de material hecho en carbón, específicamente uno de grafito. Además, en la figura se puede observar el rectificador. Bueno, este método, que explicamos anteriormente, se basa en el principio de electrólisis en un medio de electrolito, en donde se tiene una estructura metálica cargada eléctricamente negativa para poder convertirla en el cátodo, y un segundo electrodo cargado eléctricamente positivo para poder convertirlo en el ánodo. Esto va a permitir un flujo de electrones y así poder cerrar el circuito. Dentro de los tipos de ánodos tenemos que pueden ser de varios materiales, como materiales ferrosos, metales nobles, materiales de plomo, materiales de carbono, materiales activos. Dentro de los materiales ferrosos tenemos ánodos de fierro con cromo al alto silicio, fierro al alto silicio, también es otro tipo de ánodo, de acero y de chatarra.
de los metales nobles tenemos de titanio, platino y plata. También hay otros, pero bueno. De materiales de plomo tenemos ánodos conformados por plomo, antimonio y plata, o de plomo, antimonio y platino. Materiales conformados por carbonos, bueno, pueden ser el grafito, carbón o algunos derivados del carbono. Materiales activos pueden ser el aluminio y el zinc. O sea, por la figura que podemos ver aquí, este es un ánodo de material cerámico que con componentes de titanio, si no recuerdo mal. Ahora, es importante saber qué tipo de ánodo se debe usar eh, al momento de realizar una reparación, o sí, una reparación. Entonces, hay que situarse en qué tipo de condiciones se va a trabajar, el tipo de condiciones ambientales, el tipo de trabajo que se va a realizar. Entonces, por lo menos, los ánodos de grafito y de silicio se recomienda que sean para tuberías y estructuras submarinas. Pero si se tiene el caso en que se encuentran ambientes clorados, no se recomienda que se usen ánodos de grafito, debido a que estos se encuentran impregnados de resina. Y en esos casos se recomienda que se usen ánodos de fierro sílico. Otros tipos de ánodos que se pueden utilizar, por lo menos los ánodos de titanio, niobio, plomo platinizado, se utilizan en estructuras marinas y barcos. Estas estructuras marinas pueden ser estructuras costa afuera, que se pueden dar que estén hechas de concreto o pueden ser de acero. También se puede tener que los ánodos de titanio se pueden utilizar para la protección de recipientes especiales de procesamiento de alimentos. Dentro de las ventajas para este tipo de protección encontramos que es de bajo costos de instalación y mantenimiento. Se logra proteger gran área de las estructuras. Se aplican en estructuras grandes, de grandes dimensiones, desnudas o con recubiertas. La instalación se puede diseñar para 20 años de duración, y el nivel de protección del sistema puede ser seguido a tiempo real. A tiempo real me refiero que por lo menos si se tiene la densidad del ánodo que se va a utilizar y la corriente que se va a implementar, se puede saber, se puede estimar más o menos cuánto tiempo, cuánta degradación tiene el ánodo. También es ampliamente usado en ambientes o suelos con alta resistividad, y la instalación de una sola protección por corriente impresa es equivalente a la de un grupo de ánodos de sacrificio. Ok, dentro de las ventajas encontramos que estas se originan mayormente a, a la corriente que se le tiene que suministrar para la protección. Entonces, es muy importante que o sea, se ve que por lo menos hay que tener una mayor inspección y mantenimiento en lo que a nivel eléctrico se refiere. El sistema está sujeto a fallas o cortes de corriente, y se requieren costos mensuales por conceptos de consumo de corriente. Eh, la posible interacción de las corrientes de protección con otras estructuras no protegidas es mayor. Ok, aquí hay que tener
cuidado porque por lo menos si no se tiene una distribución homogénea de la protección, se puede afectar o sobreproteger estas estructuras y en vez de protegerlas sería causarles corrosión. Y, y bueno, eso sería todo. Bueno, si tienen alguna pregunta. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Yo tengo una duda. Sí, se escucha. Ok, creo que fuiste tú, Tomás, o no sé si fue María Fernanda, los que hablaron de la pasivación. No me quedó muy claro qué era, no sé, por eso si me pueden aclarar el proceso. Sí, eso lo mencioné yo. Sí, se me pasó explicarlo. Y bueno, la pasivación es un proceso igualmente electroquímico en el que se produce una capa eh, relativamente inerte sobre el metal que lo protege de la corrosión. Entonces, bueno, hay elementos de ánodos, ya que me dice que se va a acabar en 10 minutos, perdón. Disculpen. Ajá. Como te estaba diciendo, Samuel, bueno, y para todos, pues hay tipos de ánodos, hay elementos que son más propensos a pasivación, eh, y bueno, esto no es conveniente cuando queremos realizar una protección catódica, porque, bueno, justamente lo que queremos es que ese ánodo de sacrificio pues se oxide en lugar del acero y si se genera una pasivación del ánodo de sacrificio, pues no hacemos nada, queda eso ahí protegido y el que se va a oxidar, se va a seguir oxidando, va a ser la estructura a proteger, pues. Entonces, más o menos ese es el concepto de pasivación y se busca evitar a toda costa en protección catódica en cuanto bueno, a pasivación de los ánodos de sacrificio. No sé si con eso te aclare la duda. Sí, sí, ahora sí. Era como lo mencionaste y no había hecho como la explicación clara, pues tenía la duda, pero ahora sí con la explicación. Gracias. Vale, gracias a ti. Si hay más preguntas, pues esperamos aquí unos segunditos. Si no, pues eh, dejamos de grabar. Sí, No sé si el... Ajá. yo tenía por aquí una preguntita, no sé si este, pudieron encontrar algún ejemplo, casos prácticos, dónde se ha aplicado y cuál fue la experiencia, y si se ha aplicado en Venezuela este tipo de sistemas en estructuras, sobre todo enfocado a estructuras de concreto, porque sé que en las estructuras de acero es más común, pero pudieron conseguir algo de aplicaciones en Venezuela hacia las estructuras de concreto y si no, bueno, algún caso práctico que nos puedan mencionar. Profe, yo, pues, haciendo la investigación del tema, conseguí que bueno, no aquí en Venezuela, sino una compañía mexicana que realizaba rehabilitación y recuperación de muelles con pues, estas mismas eh, ánodos de sacrificio internos que quedan embebidos en el concreto. Y ellos lo que hacían era un método que se conoce como, o lo denominaban ellos, no sé si aquí en Venezuela tendrá otro nombre, pero se denominaba como parcheo, que era que removían toda esa capa de concreto que bueno, fue contaminada por cloruros, y fue levantado pues, de laminación y todo eso que ya pues no estaba cumpliendo su función. Y bueno, preparaban exacto obviamente esa superficie para luego al acero que se buscaba proteger, le amarraban los anodos de sacrificio y luego lo hacían, el concreto, lo volvían a colocar con shotcrete y de esa manera pues recuperaban
el estado pues, de servicio de los muelles. Pero aquí en Venezuela pues no me conseguí, y tampoco, a lo mejor se nos pasó de mi parte pues buscar aquí en Venezuela, pero lo que había conseguido fue ese en México. No sé si alguno de mis compañeros también pudo, no sé, conseguir algo, pero creo que no. O sea, en la información que recopilamos estaba eso. Sí, no, en Venezuela no conseguimos, o sea, de la información que buscamos, no conseguimos nada en Venezuela. Ok, gracias. Usted, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Mafe, creo que puedes dejar de grabar y pues nos desconectamos para